como dijo, me llamo Derek, Derek Tucker. Ya en la entrada conocieron un parte de mi familia, ¿no? Mi esposo está en casa, descansando un poco, mejorando de salud un poco, pero nada grave, pero descansando. Aquí es mi mamá y su esposo y mis dos nenes, Andrés, el mayor, y Eliana, que ya está bien dormida. Entonces, bien, excelente. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad de estar. Y hemos estado una vez antes, era hace, no sé, 5 meses, 3 meses, 8 meses, no recuerdo. No sé. Hace unos meses estábamos y siempre es un placer. Álvaro y yo somos misioneros con la Misión Evangélica Bautista de Argentina. Tenemos 7 años de estar sirviendo como misioneros afuera del país, somos de los Estados Unidos, el estado de Texas, y tenemos 2 años y medio de estar aquí en Argentina. Hemos disfrutado mucho nuestro tiempo en Argentina. Estamos trabajando en un equipo urbano que está enfocado en el área de Buenos Aires. Entonces, como ustedes saben, es una ciudad grande, es un desafío grande. Y nuestra oración es que podemos tener un impacto en la vida de las personas aquí. Alrededor de 13 millones de habitantes, dicen, aquí en Buenos Aires. Es impresionante el tamaño. Algunos de ustedes son porteños de nacimiento, siempre. Bien, bien. Y mencionaste de otros países, tenemos algunos brasileños. Chile. Colombia y Chile tenemos representados. Bien. Bien. Y Brasil. Bien. Y hoy Estados Unidos también. La nena es Argentina. Entonces los otros de nosotros somos de los Estados Unidos también. Bien, pero cada uno de nosotros que ya estamos en este contexto de Buenos Aires sabemos que es grande la ciudad. Es grande el desafío de pensar en lo espiritual, ¿no? Hay tantas cosas que nos pasa todos los días, que hay necesidades espirituales y la gran mayoría de las personas tienen la necesidad espiritual más grande que puede tener alguien, y es conocer al Señor. Entonces, desde 13 millones de personas, hay millones y millones que no han podido conocer al Señor todavía. Entonces, es un desafío grande. Nuestra oración es que Dios nos permite impactar a la gente alrededor nuestra con las buenas noticias, que podemos tener un cambio, que podemos ver un cambio a través del amor de Cristo que mencionaste antes, y que Él hace una obra mucho más grande que podemos imaginar aquí en Buenos Aires, en y a través de nosotros. Entonces estamos en eso, orando que Dios cambie esta ciudad, que cambie vidas. Y espero que podamos como participar juntos como cuerpo de Cristo, ¿no? Juntos con otros hermanos de otros de otros lados, de otras denominaciones, de otras iglesias, que trabajando juntos para ver que estas sociedades, estas ciudades, estas personas pueden ser cambiadas. Entonces mencionó que estamos orando por un impacto, y quiero que estudiamos hoy un texto bíblico en cual había un par de personas que tenían un impacto muy grande. Entonces vamos a ir al texto, o está aquí. Si quieres, está todo en el cañón. Si no, si quieres buscarlo en la Biblia, puede ser. Vamos a Hechos 9. El libro de Hechos, capítulo 9. Lo vamos a estar leyendo en un rato, pero un resumen breve del contexto de los capítulos 1 a 8, brevemente, de lo que estaba pasando es que Jesús había terminado su ministerio en el mundo, ¿no? Él había regresado al cielo, y el Espíritu Santo llegó a la vida de los seguidores de Cristo, y los discípulos predicaron, y muchas personas estaban conociendo al Señor, ¿no? Y la primera iglesia estaba creciendo mucho. Muchas cosas increíbles estaban pasando en los primeros capítulos de Hechos. Pero también había persecución. Por ejemplo, Esteban, uno de los seguidores de Cristo, murió por su fe. Y los creyentes fueron dispersos a varios lados de frente. Entonces, había un hombre llamado Saulo. Después su nombre cambió a Pablo. Él estaba persiguiendo a los creyentes.
los cristianos, los que seguían a Cristo. Y en este contexto de primera iglesia, de Saulo persiguiendo y todo, llegamos a este capítulo 9 de Hechos. Entonces tenemos unos 19 versículos que vamos a leer y después vamos a ver pedacito por pedacito qué podemos ver y cómo podemos aprender y aplicarlo a nuestras vidas. Entonces lo tenemos aquí. No sé si alguien se anima a ayudarnos a leerlo o tal vez por pedacitos lo podríamos hacer para que no me escuchen a mí nada más. ¿Alguien quiere empezar y leer unos versículos y después seguimos adelante con alguien más? ¿Alguien más quiere ayudar? Está excelente, está mucho para leer. ¿Uno de ustedes quiere animar? Bien. Perdón, pero yo creía que tenemos toda la historia, todo el contexto. Bien, gracias. Es el contexto de la historia o la historia completa de la conversión de Saulo, de cómo él conoció al Señor, ¿no? Y este texto habla de dos hombres importantes que quiero mencionar. Uno es muy conocido, el otro no tanto, pero los dos son muy importantes. El primer hombre importante del texto es Saulo, o después estaba llamado Pablo. Él en el principio de esta historia, Saulo estaba en el camino a Damasco, ¿no? Él no era una persona muy amable, en realidad era una persona mala. Venía con permiso de los como encargados de la nación o encargados del gobierno, algo así, para poner a los cristianos en la cárcel, ¿no? Pero antes de llegar a Damasco, una luz cayó del cielo a Saulo, lo convirtió en un ciego. No podría ver nada, ni caminar, ni hacer nada. Sus compañeros tuvieron que ayudarlo y llevarlo a la ciudad. Y después de 3 días llegó Ananías, oró por Saulo y él fue sanado y bautizado. Entonces, este es como un resumen de la historia. Podemos aprender un par de cosas. Primero, de la vida de Saulo. Primero lo que podemos ver, y tengo una de esos, de la vida de Saulo. Primero lo que podemos ver es que cuando alguien conoce al Señor, su vida cambia. Cuando alguien conoce al Señor debe ser un cambio en su vida. Y Saulo, su vida cambió en una manera muy grande. Empezó persiguiendo cristianos. Y después de conocer al Señor empezó a predicar, empezar iglesias, formar líderes de estas iglesias, y era el misionero más importante de la historia del cristianismo. Entonces leímos de lo que hizo Pablo en su vida, en el resto de Hechos y en mucho del Nuevo Testamento. Su vida cambió drásticamente después de conocer a Jesús. Y espero que cada uno de nosotros que estamos aquí, que nuestras vidas han estado cambiadas a través de conocer a Jesús también. La decisión de seguir a Cristo es la decisión más importante que podemos tener en nuestra vida. Entonces, espero que lo hemos tomado y que estamos siguiendo a Él y lo que Él tiene para nosotros. Yo he escuchado un par de razones de las personas por cual no quieren seguir a Cristo. Y quiero ver 2 de estas razones. Algunos dicen que son personas malas. O dicen que he hecho esta cosa, he pecado en esta manera, he hecho demasiado y Dios no me va a perdonar. Pero, ¿qué podemos ver de la vida de Saulo? Saulo había hecho muchas cosas malas, ¿no? Que él había perseguido a los cristianos, encarceló varios de ellos, estaba viajando a Damasco para poner a más en la cárcel, para llevar preso a Jerusalén. Y él estaba ya viendo cuando ellos mataron a Esteban. Saulo había causado muchos problemas a muchas personas, pero Dios cambió su vida y usó su vida. Entonces podemos ver que no hay nadie demasiado malo para Dios. La Biblia nos dice que todos los que invoquen el nombre de Dios serán salvos, todos. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creerás en tu corazón que Dios le levantó de la muerte, serás salvo. No hay de nadie demasiado malo para Dios. Al otro lado hay algunas personas que no necesitan a Cristo porque son buenas personas. Son del otro extremo, ¿no? Soy demasiado malo o no, soy bueno, no necesito.
Muchas personas piensan que cuando termina la vida van a estar bien o van a estar suficiente, que hicieron más bueno que mal en su vida. Que cuando preguntamos a personas de Argentina, de cualquier lado, casi toda la gente que pregunta, muchos, ¿qué hay que hacer para llegar al cielo cuando morimos? ¿Qué es la respuesta más común? Ser una buena persona. Como si fuera, no sé, un balance al final de la vida. Si hay más en el lado bien que al lado mal, estamos bien. Pero no es así. La Biblia nos dice que el cielo es un lugar perfecto. Si hay una gota o una partita de nuestra vida que no es puro, que no es santo, no podemos ir al cielo. Y nunca podemos llegar a esta santidad solos. Nunca podemos llegar a ser suficientemente bien solos. No podemos merecer ir al cielo ni hacer suficiente en nuestro propio poder para llegar. Vamos a la vida de Saulo para ver esto también, ¿no? En la vida de él era un judío muy fiel. Él había intentado hacer muchas cosas para Dios. Él intentó ser muy fiel a la ley de Dios. Estaba una persona muy religiosa. Pero después de todo esto religioso, años de esfuerzo, él estaba ya ciego e incapaz de caminar y hacer cualquier cosa. Entonces podemos aprender de su vida que no podemos hacerlo nosotros mismos. No podemos merecer ir al cielo. Tal vez hay alguien aquí que no ha aceptado, no ha seguido a Cristo. Tal vez estás usando una de estas excusas, que diciendo que sos demasiado malo, que Dios no te va a perdonar, o diciendo que no, soy una persona buena, estoy bien, no necesito a Dios, no sé. Pero si uno de ustedes están pensando en estas excusas, la Biblia es muy clara, que no podemos ir al cielo nosotros mismos en nuestras propias fuerzas, es solamente a través del poder de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Es solamente a través de la gracia de Dios y el sacrificio que Jesucristo hizo para nosotros en la cruz que podemos recibir la salvación. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores, arrepentirnos y creer en Él, sabiendo que Él vivió una vida perfecta, murió en la cruz para nuestros pecados. Entonces no hay nadie demasiado malo para Dios, pero tampoco hay alguien que puede llegar solo por sus propios esfuerzos. Entonces Pablo era una persona muy importante en la historia y en la historia del cristianismo, y a través de él muchas vidas han sido cambiadas. Es el primer hombre de la historia, pero también quiero hablar del otro hombre de la historia. Se llama Ananías. Ananías no es muy conocido, está mencionado 2 veces en el Nuevo Testamento nada más. Y es muy importante esta historia. Para mí es uno de los verdaderos héroes de la fe. Para mí es un héroe. ¿Ustedes tuvieron héroes cuando eran niños? ¿Sí? Para Andrés, todos los superhéroes, todos se llaman Iron Man. No sé si es Batman, Superman, cualquiera, él dice Iron Man, que es hombre de acero, ¿no? ¿Quién son los superhéroes típicos para los niños de Argentina? ¿O cuáles eran sus superhéroes? ¿Cómo? Superman, Batman, Maradona, Messi. Su papá es un héroe a veces, ¿no? ¿De verdad? Su papá en la vida, bien. Algunas cosas son un poco distintas aquí en Argentina. Ustedes que no son de aquí se reconocen, tal vez, o tal vez ustedes de aquí lo reconocen también. Estoy aprendiendo algunas de esas cosas. Ya tenemos 2 años y medio viviendo. La idea es estar aquí a largo plazo. Estamos, por ejemplo, aprendiendo algunos dichos de Argentina. Quiero compartir mis 2 favoritos, pero después si hay otros dichos que debo aprender, me tienen que enseñar. Uno de mis favoritos es que estoy poniendo toda la carne al asador. Entonces estoy poniendo todas las ganas, toda la fuerza, toda la carne al asador. El otro dicho que me gusta mucho es cuando estás en un momento difícil o que no estás progresando mucho, está como remando en dulce de leche. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es un... ¿qué es?
¿Qué es un escar... Ah, ok. Ah, ajá. Qué bueno. Aprendiendo un poco más, profundizando el dicho. Tengo que notarlo después porque esta palabra no me... Bien. Bien. Y mi esposa no está aquí para ayudarme a recordar. Ella recuerda mucho más rápido. Bien. Pero si tuviéramos héroes de la Biblia, este era el tema yo creo, Ananías para mí debe ser uno de los héroes, aunque no es muy conocido. En esta historia, ¿qué hubiera pasado si Ananías no hubiera sido parte de esta historia? Si no sé qué hubiera pasado si él no hubiera sido fiel a Dios y si él no hubiera hecho todo lo que Dios quería que él hiciera. Entonces quiero hablar de 3 cosas importantes que podemos aprender de la vida de Ananías. Vamos a ver un parte por parte del texto, viendo qué podemos ver de la vida de Ananías. Vamos al próximo, al otro, perdón. El Hecho 9:10 dijo que en Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido: aquí me tienes, Señor. Ananías tuvo una visión, un sueño, y Dios le dijo: Ananías, y Ananías respondió: aquí estoy, Señor. Y en este versículo podemos ver la primera cosa, que Ananías escuchó la voz de Dios. La pregunta entonces es si nosotros hacemos lo mismo. ¿Nosotros escuchamos la voz de Dios? Yo creo que Ananías tenía el hábito de escuchar la voz de Dios porque la reconoció. Entonces la pregunta es, ¿nosotros reconocemos la voz de Dios? ¿Algunos de ustedes son padres? ¿Padres? ¿Vos? ¿Yo? Larry, que no me entienden porque está... pero habla puro inglés. I asked who all was parents. Fathers. I'll share with you later. Bien. Ustedes que no son padres lo pueden como imaginar conmigo. Soy padre 2 veces, una gran bendición, pero los padres, si pensamos en la niñez y los bebés, cuando lloran nuestros bebés, podemos reconocer su llanto por llorar nada más. No sé si recuerdas si sus hijos son pequeños, grandes, si recuerdas. O tal vez si tenés un mascota, un perro. Si conoces bien su perro, puedes reconocer su ladra, ¿no? Entonces, Audrey, por ejemplo, cuando era niña, sabía cuando llegó su papá del trabajo por el sonido de su camioneta. Me dice que ella sabía cuando entró para estacionar al lado de la casa, reconoció que su papá había llegado por escuchar, por oírla nada más. Reconocemos el llanto o la ladra, el vehículo o la voz a los quienes estamos acostumbrados a oír. Entonces, si tenemos el hábito de escuchar la voz de Dios, la vamos a reconocer su voz mejor. Entonces, si intentamos escuchar de Dios, tal vez en cuando no vamos a reconocer su voz tan fácilmente, tal vez, cuando Él quiere hablar con nosotros. Entonces, Ananías reconoció la voz de Dios. Yo creo que tenía el hábito de escucharlo. Entonces, espero que estamos como Ananías en este área, que tenemos el hábito de escuchar a Dios en nuestras vidas. Pero a veces no podemos oír bien a Dios por todo el ruido que hay en nuestras vidas. Hemos mencionado que vivimos en Buenos Aires, ¿no? Ya sabemos que hay mucho ruido por todos lados. Hay coches, colectivos, trenes, los vecinos, los bebés que acabamos de mencionar, los mascotas que acabamos de mencionar, etcétera, ¿no? Algunos viven siempre con la música o la televisión, no sé, encendido, hablando siempre por teléfono. Yo estaba en un taxi el otro día para hablar con el taxista. Él tenía que sacar sus audífonos para escuchar. Hay mucho ruido en todos los lados. Casi no hay nada de silencio. Y sin silencio es difícil escuchar bien. Leí un artículo hace unos meses que habló del ruido de Buenos Aires. Y ellos hicieron como exámenes del nivel de ruido de algunas áreas particulares de Buenos Aires. Y llega al nivel que es peligroso, es para dañar los ojos o los oídos en algunos lados.
El artículo habló de algunas esquinas particulares que el nivel de ruido ni baja de noche. Entonces estamos en una zona que hay algo de ruido. Y cada vez que salimos de Buenos Aires lo notamos, ¿no? Que duele los oídos porque hay tanta silencio. No sé si te ha pasado. No podemos dormir bien donde está el ruido de la calle, ¿no? Pero cada vez que, pues, es difícil a veces encontrar esta tranquilidad y silencio. Dios quiere que escuchamos a su voz, no solamente las cosas del mundo. Entonces, ¿cómo podemos escuchar su voz? ¿Cómo podemos no solamente escuchar, pero reconocer la voz de Dios? Y es a través del hábito de escucharlo. Vamos a poder escuchar su voz mejor si tenemos el hábito de escucharla con frecuencia. Si intentamos escuchar su voz tal vez en cuando, va a estar más difícil entender y escuchar a lo que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Es a través de la Biblia. Tenemos que leerla. Es la cosa más importante en nuestra vida espiritual, es nuestro tiempo personal con Dios todos los días. También podemos escuchar a Dios a través de otros cristianos. Necesitamos otros hermanos, hermanas que están en nuestras vidas como apoyándonos espiritualmente. También puede ser a través de la oración, a través del silencio, esperando por Él. Pero es importante escuchar la voz de Dios. Si tenemos el hábito de hacer estas cosas, vamos a poder reconocer su voz mejor. Y no estoy diciendo que estoy perfecto en esto. Si escucho perfectamente la voz de Dios todos los días, estamos en eso. Seguimos en el proceso cada día. Pero Dios quiere hablarnos si estamos dispuestos a escuchar. Y esta es la primera cosa que podemos aprender de la vida de Ananías, que Ananías escuchó la voz de Dios. Vamos a seguir en el texto. Al otro hay Hechos 9, 11 a 14. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí en la casa de Judas busca a un hombre llamado Saulo que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. Bien, ¿qué pasa en estos versículos? Dios le dijo a Ananías, levántate y va a la casa donde está Saulo y ora por él. Ananías respondió que no era una muy buena idea, que Saulo venía con autoridad para poner los seguidores de Cristo en la cárcel. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Y es el próximo que dice el segundo, que Ananías fue honesto con Dios. Algunos dicen que Ananías tuvo miedo y que eso era algo malo, una debilidad en su vida, y que él no debería haber dudado a Dios. Pero yo lo veo de una forma diferente. Yo creo que Ananías fue honesto con Dios y que esta es una cosa buena. Podemos ser honestos con Dios también. Si tenemos un problema, podemos expresarlo a Dios. Si tenemos un dudo, un temor en nuestra vida, podemos decirle a Dios. Si estamos, no sé, enojados o heridos de alguna forma en nuestras vidas, podemos expresarlo a Dios. Dios quiere que seamos honestos con Él, que seamos auténticos con Él. Algunas personas parecen vivir en una manera falsa, siempre actúan como si fuera perfecto. No sé si conoces a alguno de esos. Ellos siempre tienen una sonrisa muy, muy grande. Cuando preguntamos cómo está, siempre dicen, fabuloso, genial, todo bárbaro, bendecido, jamás me ha sentido mejor. Como si todo fuera perfecto, ¿no? Y obviamente es bueno tener una actitud positiva, pero a veces tenemos problemas también. ¿Por qué tenemos que actuar siempre como todo fuera perfecto? Entonces tal vez has pasado, tal vez ahora mismo estás en un problema, en un momento difícil en su vida. La vida es difícil a veces. Y podemos ser honestos con Dios y podemos expresarle nuestras dudas, nuestras dificultades, nuestros problemas. Ananías fue honesto con Dios y le dio una razón, o podríamos decir que dio una excusa
a Dios por cual no quería ir y visitar a Saulo. Yo creo que somos como tipo expertos en darle excusas a Dios. ¿Por qué no queremos hacer esto o eso, no? ¿Cuáles son algunas excusas para no servir a Dios? Por ejemplo, mi horario está lleno. Es un clásico y es tal vez es difícil. El tema de horario en Buenos Aires. Yo creo que esta es una de las razones más usadas. Hay muchas cosas para hacer en nuestras vidas, muchos compromisos y no hay tiempo para Dios. Otras excusas podrían incluir mi billetera está vacío, no tengo dinero, o mi conocimiento de la Biblia no es suficiente, o no hablo bien suficiente, fluido o algo de eso para poder hacer lo que Dios quiere. Esta podría ser mi excusa. O mi trabajo ocupa todo el tiempo, o mis estudios son lo más importante en mi vida. Y es bueno estudiar, obvio, pero no es más importante que Dios. Entonces mi familia necesita mi tiempo, me siento miedo en ir, no me siento seguro, mi seguridad es más importante. No sé, ¿se notaron quién menciona todas estas excusas? Mi problema, mi horario, mi seguridad. Y yo creo que muchas veces somos enfocados solamente en nosotros mismos. Y si estamos enfocados en nosotros nada más, no vamos a saber lo que Dios está diciéndonos. Ignoramos a Dios porque estamos demasiado enfocados en nosotros mismos y el egocentrismo de nuestras vidas. Entonces muchas iglesias tienen ese problema también, que estamos como iglesia a veces o grupos enfocados adentro sin ver afuera. Viendo nuestros problemas sin ver la gente alrededor nuestra, sin ver cómo podemos alcanzar otras personas. Yo creo sin la vista a los demás, sin la vista a la cosecha, no vamos a poder crecer y no vamos a poder hacer lo que Dios tiene para nosotros. Entonces tenemos que no solamente enfocar en nuestras necesidades y preocupaciones, pero las preocupaciones de los demás alrededor nuestra. Podríamos estar, yo creo, todo el día mencionando estas excusas o razones, pero seguimos adelante, ¿no? Pero algunas de estas excusas o razones son muy buenas, ¿no? ¿Cómo fue la excusa de Ananías, por ejemplo? Él dijo a Dios, este hombre Saulo es muy malo. ¿Y tenía razón o no? Sí, tenía razón. Saulo había ido a Damasco para encarcelar a los cristianos, a personas exactamente como Ananías. Entonces Ananías no quería hablar con Saulo. Yo probablemente diría algo similar o tal vez más. Dios, ¿sabes quién es este hombre? ¿Entendés lo que querés que haga? ¿Hablas en serio? No sé. Ananías tuvo una excusa, una razón muy buena. Y algunas de nuestras excusas o razones son muy buenas también. Otra cosa interesante es que Ananías nunca dijo no a Dios. Solamente dio sus preocupaciones y su miedo. Espero que cuando tengamos duda, nuestra respuesta a Dios no es que no lo voy a hacer. Pero sí podemos ser honestos con Dios y expresar nuestras dudas o razones. Pero, gracias a Dios, la historia de Ananías no termina así. Y nuestra historia no debe terminar con nuestras excusas o nuestras razones por no servir a Dios. Entonces, vamos a seguir adelante leyendo la última parte. Dice, y el Señor le dijo, ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue, y una vez dentro de la casa, le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces en esta parte Dios repitió a Ananías, ve a esta casa, tengo un plan para este hombre, quiero que vayas allá. Entonces Ananías tuvo una decisión para tomar, obedecer a Dios y ir a donde a la casa de donde estaba Saulo, o hacer lo que Ananías mismo quería hacer. Obedecer a Dios y ir a la casa de donde estaba Saulo, o escuchar y seguir su propio deseo, o seguir con su excusa. Entonces, ¿qué hizo Ananías?
Él fue, obedeció a Dios. Y es la tercera cosa que podemos aprender. Primero tenemos como recordatorio, Ananías escuchó la voz de Dios, Ananías fue honesto con Dios, pero la cosa más importante es que Ananías obedeció a Dios. Entonces necesitamos hacer lo mismo en nuestras vidas, ¿no? Necesitamos ir a donde Dios quiere que vamos y obedecer. No es fácil obedecer a Dios a veces, pero Él tiene un plan para nosotros. Cosas que necesitamos hacer para Él, un plan para cada uno de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ananías? Él fue al otro lado de la ciudad, entró a la casa donde estaba Saulo y oró por Saulo. Y Saulo fue sanado. Entonces no fue a algún lugar muy lejos, ¿no? Muy lejano. No duró días y días en llegar a donde iba. No hizo nada tan increíble o tan complicado. Él fue al otro lado de la ciudad y oró por Saulo. Entonces no necesitaba una preparación teológica para hacer lo que Dios quería que hacía. No necesitaba memorizar toda la Biblia antes de irse. Él necesitaba obedecer. Dios simplemente quería su obediencia. Y no importante nuestra edad, Dios quiere nuestra obediencia. Si tenemos 5 años, 10 años o 100 años, Él quiere lo mismo. Si hemos conocido a Dios, al Señor un día o 50 años, Él quiere lo mismo. Él quiere nuestra obediencia. Nuestra obediencia no depende de nuestro conocimiento, nuestra nacionalidad, nuestros talentos, nuestras habilidades. Dios quiere lo mismo, que seguimos a Él y sus deseos para nuestras vidas. Entonces, Dios cambió el mundo entero a través de la fidelidad y obediencia de Ananías. ¿Qué hubiera pasado en esta historia si Ananías no hubiera decidido obedecer a Dios y ir a donde Dios quería que iba? Él obedeció a Dios y cambió la vida de Saulo a través de él. Entonces, cuando leo Hechos, leo todas las cosas que hizo Pablo, es muy impresionante, ¿no? Pablo hizo un montón para Dios. Me anima mucho para ver cómo Dios usó a Ananías con una cosa que parece pequeña. Fue y oró nada más. No era a través de una prédica, no era a través de una cosa tan grande, y fue y oró para Saulo. Me di cuenta que en mi vida es muy probable que no soy un Pablo. Es muy probable que no voy a viajar a tantos lugares, que no voy a empezar a tantas iglesias, escribir cartas, probablemente no voy a tener el impacto que tuvo Pablo. Pero tal vez puedo ser un Ananías, quien fue al otro lado de la ciudad y oró por Saulo. Tal vez puedo tener el impacto en la vida de alguien que sería un Pablo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagas? Ir y orar por alguien, o compartir las buenas noticias con algún compañero de trabajo, compañero de la universidad, con un vecino, familiar. Tal vez lo que Él quiere es que vivimos como un ejemplo en el trabajo, en donde estamos. No sé lo que Dios quiere para su vida, pero Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y en esta historia podemos ver que Dios tenía un plan para Ananías y tiene un plan para cada uno de nosotros también. Hay que buscar la voluntad de Dios y ver y estar dispuestos a obedecer lo que Él quiere que hagamos. Entonces, como resumen, hay 2 hombres importantes de la historia, ¿no? De la vida de Saulo o Pablo, aprendimos que no hay nadie demasiado malo para Dios. Él hizo muchas cosas malas, pero Dios lo salvó y lo usó. Pero también podemos ver de la vida de Saulo que no podemos hacerlo nosotros mismos. No podemos hacer suficiente para merecer ir al cielo. Entonces, si no conoces a Jesús y estás aquí, como Saulo antes en esa historia, hoy puede ser su día. Necesitas saber que Dios envió a su único Hijo al mundo, vivió una vida perfecta, murió en la cruz para nuestros pecados,
Y la Biblia nos dice que tenemos que creer en nuestro corazón que Jesús es, y confesaremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y seremos salvos, dando espalda a nuestro pecado, siguiendo a lo que Cristo tiene para nosotros. Es la decisión más importante en la vida. Y si no has tomado la decisión de esta en su vida, te anima a hablar conmigo, uno de los otros líderes después, y podemos charlar de esto. Dios quiere cambiar tu vida como cambió la vida de Pablo. Y para los que son cristianos aquí podemos aprender mucho de la vida de Ananías. Me parece que muchas personas piensan que la meta es aceptar al Señor y ya estamos bien. Pero es el primer paso. Es un maratón esta vida y es el principio, no el fin. Es aceptar al Señor y después seguir creciendo en Él, en todo lo que Él tiene para nosotros. Él quiere que crezcamos, Él quiere que aprendamos de Él. Él quiere que tomemos comida sólida, no solamente leche espiritual. Entonces les anima a ver a la vida de Ananías y ver cómo podemos crecer espiritualmente siguiendo su ejemplo, ¿no? Mencionamos 3 cosas, que Ananías escuchó la voz de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere decirte? ¿Tenés el hábito de tener tiempo todos los días para escuchar a Dios? ¿Qué más necesitas hacer en su vida para escuchar la voz de Dios? Ananías escuchó la voz de Dios. La segunda cosa es que Ananías fue honesto con Dios. ¿Hay algo que necesitas decir a Dios? ¿Hay algo que necesitas expresar a Dios? ¿Dificultades que estás teniendo? ¿Situaciones duras que estás pasando? Podemos expresarlo a Dios. Pero también hay excusas que estás dando a Dios. Ananías fue honesto, pero la historia no termina así. La tercera cosa es que Ananías obedeció a Dios. Entonces la pregunta es que ¿vas a ir a donde Dios te manda? ¿Vas a obedecer a Dios en cada área de su vida? ¿Vas a estar en su presencia todos los días? ¿Vas a predicar el evangelio sin excusas en cualquier lugar que Dios quiere? No importa nuestra edad, nuestro conocimiento, ni nada de eso. ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer? Dios quiere levantar Pablos de este grupo, pero también Dios quiere levantar Ananías, gente como Ananías de este grupo. Entonces, personas listas para obedecer a Él. Si parece grande o si parece pequeña la cosa de obediencia, Dios lo puede usar en una manera muy grande. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está diciendo hoy? ¿A quién necesitamos hablar? ¿A quién necesitamos orar? ¿Qué carga necesitamos dar a Dios para que podamos servirle mejor? ¿A dónde necesitamos ir? ¿Qué es que necesitamos hacer? Entonces les anima a pensar en esto. No solamente que venimos y salimos sin pensar y sin reflexionar, pero ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Tal vez no va a ser algo como Pablo y predicar y que miles conocen al Señor. No, tal vez hay una persona que podés impactar y que Dios impacta a millones a través de esa persona, no sé. Pero ese me da esperanza y me da gozo y como me da ganas de seguir adelante, porque no sabemos cómo Dios nos puede usar en una cosa que parece pequeña para su gloria y su honra. Oremos. Gracias Dios por ese momento. Gracias por mis hermanos que están aquí. Gracias por Rodolfo y Ana que están viajando. Te pido que estés con ellos. Te pido que estés con esta iglesia, Amor Sin Límites, que puede seguir adelante, que puede crecer, que puede no crecer para tener un nombre que parece como mira la cantidad de gente. No, queremos crecer porque queremos impactar a más personas. Entonces ayúdanos a ver cómo podemos hacer esto, cómo podemos impactar a más, cómo podemos empezar impactando a una persona que está a mi lado en el trabajo, en la universidad, no sé dónde, pero tenés un propósito para nosotros. Tenés un propósito que vamos impactando personas. No estamos en esta vida para vivirlo y no ver con ojos espirituales, no hablar con labios suyos y no tener un corazón suyo.
como la canción antes dijo. Entonces ayúdanos en esto. De verdad ver las necesidades alrededor nuestra. No preocuparnos solamente en necesidades físicas que tenemos la gente alrededor nuestra, pero más importante de todo, las necesidades espirituales. Entonces ayúdanos a ver quién es la persona que querés que podemos impactar. Con quién debemos compartir. Para quién debemos orar. Sabemos que el impacto, el cambio de vida está en sus manos, no está en nuestras manos. Lo que podemos hacer es obedecerte. Entonces ayúdanos a ver cómo podemos obedecerte en nuestra vida diaria. Cómo podemos poner todo nuestro ser en sus manos para que nos use. Cómo podemos poner toda nuestra energía, todo nuestro ser, toda nuestra iglesia, todo en sus manos para que nos use en una manera más grande que podemos imaginar. Ayúdanos en eso. Primero, reflexionar qué necesita cambiar en mi vida, pero también ver cómo puedo ir impactando a los alrededor mío. Gracias por este texto, por el ejemplo de Pablo, por el ejemplo de Ananías, que fue obediente a lo que tenía para él. Gracias por eso, ayúdanos a seguir en esto y ver qué tenés para nosotros. En el nombre de Cristo oremos. Amén. Les anima a que pensamos en esto, que reflexionamos en esto, en qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué es el impacto que Él quiere tener a través de nuestras vidas.